Hola. Bienvenidos a todos al canal una semana más. Hoy os traigo un vídeo, vaya vídeo, calentito, calentito. Bueno, lo primero de todo es que quiero deciros que he grabado hasta 4 veces este vídeo ya. Las dos primeras era imposible, me quedaba bloqueado, no era capaz de continuar, no me digáis el por qué, no me preguntéis por qué, pero imposible. Y la tercera, que es la que empecé a grabar, lo grabé entero, todo perfecto, y cuando me di cuenta me había olvidado limpiar la lente de la cámara. Pues bien, esta ya espero que sea la definitiva, que todo vaya bien, iluminación ok, sonido y vídeo creo que ok. Probando. Así que continuamos. Como habréis visto en la miniatura y en el título, os voy a hablar sobre esos tesoros del arte homoerótico que a muchos se nos ha pasado desapercibido cuando hemos estado en un museo, cuando hemos visto alguna enciclopedia o glosario con obras de arte. Pues os voy a traer obras que creo que son fascinantes, que creo que pocos conocen y espero que os guste. Además es un tema que me ha encantado escribir, lo llevé al blog hace unos meses, durante el mes del orgullo gay. También lo he escrito en algunos portales donde colaboro, como por ejemplo la página de Entendidos, que es un portal para el colectivo LGTBI destinado mayormente a los andaluces y a Andalucía, pero que está abierto a todo el mundo que quiera entrar. Pues ahí he escrito también algunos artículos sobre el arte homoerótico en Grecia, Egipto y Roma. En el blog he escrito también unos pequeños tesoros de esta temática y hoy os voy a traer algunos de los que ya he hablado y otros nuevos. Para mí es muy importante hablar de este tema porque estoy muy cansado de escuchar la frase típica de ahora todo el mundo es homosexual, ahora hay más homosexuales que antes, parece una moda. No, todo lo contrario. Todas las obras estas que vamos a ver, todas nos demuestran que a lo largo de los siglos, en distintas civilizaciones, ha existido una forma distinta de amar, unas formas distintas de entender la vida y que fueron tan lícitas y tan aceptadas como cualquier otra. Véase todas las obras de arte que hicieron por ello. Por este motivo y porque creo que hay que visibilizar que hay una cultura y una historia LGTBI, espero que os guste todo lo que os voy a traer. No va a ser el único tema sobre el que veáis un vídeo. Quiero traer también el de cómo veían las civilizaciones antiguas la homosexualidad en Persia, en Japón o en muchas que ya conocemos como en Grecia o en Roma. Pues poquito a poco os iré trayendo este tipo de vídeos para que veáis la gran cultura y la gran historia que tiene el colectivo LGTBI. Y sin más dilación comenzamos. Vamos a empezar nuestro recorrido por estos tesoros del arte homoerótico con la cerámica griega. La cerámica griega es introducida por Asia en el tercer milenio antes de Cristo. Esta cerámica fue introducida en las polis y en el mundo mediterráneo y hubo muchísimos tipos de cerámicas, muchísimas tipologías y muchísimos estilos porque cada ciudad, cada polis tenía el suyo propio. Esta cerámica intentaba reflejar, pues desde la mitología tan extensa que tenían los griegos y los romanos hasta escenas de la vida cotidiana, sin olvidarnos, pues escenas entre personas del mismo sexo o escenas sexuales. Abarcaba todo lo que se hacía, ellos lo plasmaban en su cerámica. Pero volvamos a lo que nos compete, al arte homoerótico. Bueno, pues la cerámica griega creó muchísimo material con referencias mitológicas, con dioses que amaban a jovencitos, con héroes que mantenían relaciones sexuales con otros héroes, desde el mito de Zeus y Ganímedes, del que ya hablaremos dentro de un rato, hasta escenas orgiásticas en las que vemos ya no solo una pareja, sino varios integrantes, reflejándose así la diversidad sexual que tenía el mundo heleno. Pero no solo en el mundo griego existió este afán por reflejar la vida sexual, sino que Roma también lo hizo, y uno de sus mayores exponentes de arte homoerótico es la copa Warren. La copa Warren es un útil doméstico, de hecho de plata, datado del siglo
I después de Cristo y encontrado en Jerusalén. Se cree que esta copa era parte del mobiliario de una familia de élite, de la élite romana, porque al ser de plata y a estar ricamente decorada, tenía que haber costado mucho dinero para la época. Pues bien, en un lado de la copa vemos a una pareja de un joven y un hombre un poco más mayor manteniendo una relación sexual, mientras que un tercero, que podía haber sido un esclavo o quien fuera, veía la escena. Por el otro lado, lo que podemos ver es una relación sexual aún más explícita entre lo mismo, un jovencito y un hombre más mayor. Este tipo de escenas nos pueden parecer aberrantes y denigrantes por la mentalidad que tenemos en la actualidad sobre la pederastia, pero en algunas polis, como por ejemplo Tebas o Esparta, tenían una forma de educar a los jovencitos que hoy no sería para nada aceptable. Estas ciudades unían a Erastes y a Erómenos, jovencitos con hombres mayores, para que estos últimos los adiestraran, los enseñaran, los mantuvieran y les enseñaran cómo es la vida y todo lo que tenían que hacer para convertirse en un hombre. En Tebas, por ejemplo, sucedió que, por culpa o gracias a esto, llegó a crearse el Batallón Sagrado de Tebas, que era un batallón de 150 parejas homosexuales que llegó a ser el más temido de todo el Mediterráneo. Siempre nos cuentan la historia de los 300 espartanos. ¡Esto es Esparta! Que estuvieron en las Termópilas defendiendo Grecia, pero no nos han contado o no nos suelen contar la historia de otros 300 griegos, que fueron 150 parejas que lucharon y murieron en la última batalla contra el gran Alejandro Magno. En esta última batalla en Queronea, Alejandro Magno destruye el batallón sagrado de Tebas y destruye uno de los símbolos hasta entonces de la cultura e historia LGTBI. Pues bien, como tenían, tanto griegos como romanos tenían esta gran diversidad sexual, no era de extrañar que su religión y sus dioses fueran iguales. Por esto podemos encontrarnos desde deidades hermafroditas o con ambos sexos hasta dioses patrones de la homosexualidad. Por un lado tenemos a Actistis, que fue una deidad frigia que fue muy adorada en todo el Mediterráneo, que tenía tanto características femeninas como masculinas. Por otro lado tenemos al dios Afrodito, que fue muy adorado en la isla de Chipre. Es también en esta misma isla donde se cree que también empezó el culto a la diosa Afrodita, mismo origen, con las mismas características, pero portando tanto sexo masculino como femenino. Después tenemos la historia de Hermafrodito, que según la mitología una ninfa se enamora de un joven y al ver que no es correspondido le pide a los dioses que le unan a él para toda la vida. Los dioses, ni cortos ni perezosos, se toman todo al pie de la letra y los unen para siempre, convirtiéndolo en un solo ser que tiene tanto físico femenino como físico masculino, teniendo ambos sexos. También encontramos representaciones de dioses que todos conocemos como Hermes o Eros. Estos dos dioses son considerados también patrones del colectivo LGTBI. En algunos escritos se sabe que Eros además castigaba a aquellos amores entre hombres que no eran correspondidos. También Eros tenía un hermano que pocos conocen, que era Anteros. En realidad eran unos pocos de hermanos, no solamente era Eros o Cupido, sino que eran unos pocos de dioses que nacieron entre el amor de Afrodita y Ares. Pero Anteros es el que se cree que fue mayormente el que defendió las desdichas y los desamores entre personas del mismo sexo. Toda esta amalgama, toda esta diversidad de dioses fueron todos representados en escultura y adorados en distintos templos, por lo tanto son parte de estos tesoros del arte homoerótico. No quiero acabar con el mundo mediterráneo sin mencionar las esculturas de emperadores que fueron bastante polémicos en su época por mantener relaciones con personas del mismo sexo. Por un lado tenemos a Adriano y Antino. Esta relación para mí es de las más bonitas que he leído, porque fue tal el amor por el joven Antino que cuando muere en extrañas circunstancias en el río Nilo, Adriano mandó a construir ciudades con su nombre por todo el Imperio Romano. Además encontramos muchísimas esculturas del joven representando pues desde Osiris hasta Hermes a otros dioses. Otro emperador que, si bien no es que se representase como una deidad, sino que él mismo se creó una deidad,
fue Heliogábalo. Heliogábalo también quiero hablaros de él en un próximo vídeo porque me parece un emperador fascinante. Seguramente cuando sepáis un poquito de él os enamoraréis y lo odiaréis a partes iguales. Tiene unas cosas muy excéntricas, pero su vida fue corta, su imperio, o mejor dicho, su reinado fue corto, pero le dio tiempo para hacer de todo. Pues las esculturas y monedas de este emperador también pueden ser consideradas parte de tesoros del arte homoerótico, porque fue uno de los exponentes del colectivo LGTBI más importantes de la antigüedad. Ahora nos trasladamos a la otra parte del mundo. Dejamos la cultura grecorromana y nos trasladamos al otro lado del océano Atlántico con las culturas precolombinas. Estas culturas sabemos que tuvieron una gran diversidad por todas las crónicas que tanto los frailes como los viajeros que llegaban allí redactaron. Por un lado sabemos que algunos como los incas, los aztecas, los mayas, adoraban a aquellas personas que se consideraban transgénero o que querían ser del otro género, porque sus propios dioses tenían ambos sexos, por lo tanto ser una persona así era sinónimo de ser un ser divino, un ser sagrado. ¡Digo! Por ello, muchas de estas personas eran honradas, adoradas en templos y cubiertas de oro, siendo todo lo contrario a lo que empezó a suceder al otro lado del océano Atlántico. En base a esto, debemos de mencionar la cultura Moche-Biku, que durante 800 años plasmó en su cerámica una diversidad sexual increíble, tanto relaciones heterosexuales como representaban coitos lésbicos y coitos homosexuales. El Renacimiento provocó que la cultura clásica, que las obras clásicas volvieran a tener un auge y un esplendor. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Bernini basaron muchas de sus obras en restos arqueológicos encontrados en Roma. Será este último, Bernini, el que por mandato del cardenal Borghese cree un colchón de mármol para una deidad hermafrodita. Durante unas excavaciones arqueológicas se encuentra una estatua de un ser con ambos sexos y está datado en el siglo II después de Cristo. El cardenal Borghese se encapricha de la obra. Por sus ojos pierdo yo el control. Pero como se veía en las partes íntimas, decide pedirle a Bernini que le construya un colchón de mármol donde colocar luego a esta deidad y que así de esta forma pasara un poco más disimulado lo que es el sexo. Pues bien, como hemos dicho, durante esta época los mitos, las leyendas y toda la mitología grecorromana vuelve otra vez a surgir, vuelve otra vez a inspirar a los artistas, y artistas como Rubens comienzan a crear obras de arte de temática homoerótica. Entre 1636 y 1638 Rubens crea su obra El rapto de Ganímedes, que está basado en el mito del amor entre el dios Zeus y el jovencito de Ganímedes. Según la historia, Ganímedes era un chico guapísimo, del que muchos dioses habían quedado prendados, pero es Zeus el que en un arrebato de locura se convierte en águila, baja a la tierra y secuestra al jovencito y se lo lleva con él al Olimpo. Allí lo convierte en su copero real, trasladando y quitándole el puesto a su propia hija Hebe, la diosa de la juventud, y es el joven el que se dedica desde ese momento a proporcionarle a los demás dioses el néctar y la ambrosía que beben. A lo mejor para los griegos y los romanos de la época no era un mito que fuera a escandalizar, pero que en pleno siglo XVII se crease una obra de arte de este mito es cuanto menos sorprendente. También este mismo autor creó otra obra que se titula Aquiles descubierto por Ulises. Y este mito cuenta que a la madre de Aquiles le dicen que su hijo morirá durante una guerra. Ella, para que no le pase, lo entrega en la corte de un rey y le dice que lo haga pasar por una jovencita y que lo haga pasar por una de sus hijas. Durante mucho tiempo Aquiles es vestido como chica, tratada como chica y vive como tal. Hasta que llega Ulises buscando al mítico Aquiles, que sería el que daría la victoria en la guerra de Troya, y lo descubre. Pero si hay un mito que ha sido reflejado y creado hasta la saciedad, es el de Jacinto y Apolo. Jacinto, cuenta la leyenda, cuenta el mito, que era un joven guapísimo, de que muchos dioses también estaban prendados,
pero es Apolo el que se lo lleva al huerto. Cuenta la leyenda que un día, mientras que ambos jóvenes jugaban con un disco, el dios del viento, Céfiro, celoso, que porque era uno de sus pretendientes, le manda una ráfaga de viento tan fuerte que impacta el disco en la cabeza de Jacinto y lo mata. Apolo, que no lo puede revivir, aun siendo, como hemos mencionado en el anterior vídeo, uno de los dioses de la medicina, no lo puede revivir, no lo puede salvar, pero lo único que logra conseguir es que de la sangre que emana el chico nazca una nueva flor, que desde entonces se llamaría Jacinto. Hay muchísimos autores que han creado este cuadro. Tenemos desde Jean-Baptiste Tiapolo hasta Nicolas René Jolin. Muchos artistas de la época plasmaron este mito, pues por el mero hecho de que fue un amor que fue, como casi todos los que cuentan en la mitología, un poco abocado al fracaso. Pero si hablamos de retratos y de personajes famosos, no es ni un dios, ni un héroe, ni un joven bello el que fue más retratado de la época. Se dice que es incluso el segundo más retratado tras Jesucristo. Hablamos de San Sebastián. San Sebastián fue un mártir de la cultura cristiana que por su condición de cristiano fue saeteado, dado por muerto, luego se salva y regresa de nuevo a la corte del emperador para demostrarle que no había acabado con él y al final lo acaban matando. Pues bien, se cuenta que era un hombre barbudo, de edad adulta, muy robusto. Nada que ver con lo que luego veremos, por ejemplo, en la obra de Broncino. Como vemos, Broncino lo convierte en un chico joven, en un chico imberbe, rubio, pelo rizado, semidesnudo, con una toga a los hombros rosada, muy afeminado. Nada que ver con lo que realmente cuenta la Biblia que era San Sebastián. Por esto podemos ver a lo largo y ancho del mundo muchísimas otras obras de otros autores que también reflejaron y también pintaron a San Sebastián de la misma forma, joven, amanerado e imberbe. Y para colmo, todas reflejan al joven no con una expresión de dolor, sino todo lo contrario, en un éxtasis. Muy parecidos a los que ya crearon, como el éxtasis de Santa Teresa, que más que parecer que te estás muriendo, te están asesinando, está gozando de dolor. Pues bien, para muchos, San Sebastián es un icono del colectivo LGTBI, es patrón del colectivo LGTBI, aunque él no muriese por ser homosexual, sino que encontramos otros mártires, como por ejemplo San Sergio y San Baco, que estos dos mártires sí se cree que fueron homosexuales, que fueron pareja y que fueron ajusticiados por su condición de cristiano y que luego se ha descubierto que pudieron haber sido pareja. No nos podemos olvidar tampoco de hablar de lo que ocurrió durante el siglo XVI y siglo XVII. Durante estos siglos se comienza a dejar de plasmar seres perfectos, dioses, héroes, mujeres y hombres con cuerpos esculturales y empiezan a proliferar lo que son cuadros de temática con seres y personas con taras, deformidades, con algún problema. En 1590, Juan Sánchez Cotán refleja a uno de estos seres o a una de estas personas, Brígida del Río, con todos los elementos característicos de un hombre, pero en realidad era una mujer. ¿Qué ha dicho? Poco después, en 1631, José de Rivera haría lo propio con Magdalena Ventura y su familia. Magdalena era otra de estas mujeres que sufría de tener características masculinas, aun siendo mujer. También tenía alopecia, tenía una frondosa barba, tenía incluso hijos y es reflejada en ese momento en el que ella le daba de amamantar a uno de sus hijos, como la refleja con todas las características de una mujer y también con las de un hombre. Además, Rivera plasma dos elementos, dos símbolos característicos de las personas hermafroditas, que es el huso y la concha. Para muchos autores e investigadores actuales, se cree que los pintores de la época lo que quisieron fue reflejar el tercer sexo. No solamente personas heterosexuales, un hombre cis y una mujer cis, sino toda la amalgama que ya durante esos siglos existía. Mujeres barbudas, hombres afeminados, todo lo que existiera también ellos lo reflejaron. No es algo de extrañar. El arte desde siempre se ha nutrido de este tipo de cosas, desde mitología hasta historia,
hasta escenas de la vida cotidiana. Así que todo lo que ocurría durante esos siglos y los posteriores fue reflejado por todos los artistas. Por último, me gustaría mencionar al maestro Goya, porque en 2017 el Museo del Prado creó una exposición como tributo por el orgullo gay de ese año, y dentro de toda la colección de arte homoerótico que pusieron, una de las obras era la del maricón de la tía Gila. Esta obra de Goya fue pintada con pintura china, con tinta china, y se cree que es parte de unos autógrafos que realizaba el maestro. Lo inusual de la obra es que es una persona deforme, con pocos rasgos masculinos, muy andrógeno. No debemos olvidar que durante esta época también se comenzó a retratar a personas pobres, deformes, con algún tipo de problema, para la mofa mayormente de la corte y del pueblo. Pero también para ilustrar y hacer ver a la gente que no todo era perfecto y que también había gente distinta. Vamos, en mi humilde opinión. Todas las formas de ser, todas las personalidades estaban dentro de... que podían caber dentro del arte. Los pintores, los artistas, los escultores siempre han sido más abiertos de mente, a mi parecer, ¿no? Siempre han ido un paso más allá, han reflejado esferas de la vida que otras personas no querían ver o no veían, y por eso, aunque parezca que Goya, Rivera o Juan Sánchez Cotán crearon en sus obras como parte de burla o para reírse de ellos, yo creo que lo que más bien querían era reflejar esa otra vida, ese otro estilo de vida y ese otro tipo de amar que también existieron durante todos los demás siglos. Pues bien, no me quiero despedir sin dar un salto hacia atrás, un salto muy grande hacia atrás. Nos vamos ahora a la prehistoria, porque si es verdad que no se sabe cómo veían la homosexualidad o veían otras formas de amar, otra libertad sexual, no se sabe cómo la veían en esa época. Sí que podemos llegar a entenderlo gracias a los restos arqueológicos encontrados tanto en cuevas como en abrigos. En base a esto tengo que mencionar a las bailarinas de Gonerdorf. Estas bailarinas fueron encontradas en una cueva cerca del río Rin. Para muchos historiadores son dos jovencitas danzando, haciendo una danza ancestral, bailando, tocándose los pechos. Pero para muchos otros simboliza la primera escena de un acto sexual lésbico. En La Uselle d'Ordoña, en Francia, también se encontraron restos arqueológicos, se encontraron pinturas y grabados rupestres de hace 27.000 años, en el que se veían a jovencitas, casi siempre parejas de mujeres, tanto en actitud cariñosa como en danzas, como posiblemente manteniendo relaciones sexuales con la mítica postura de la tijerita. Por tanto, desde eso hace 27.000 años hasta el siglo XVIII-XIX, incluso en la actualidad, podemos encontrar muchísimo arte homoerótico, muchísima diversidad. Los artistas muchas veces lo camuflaron como pudieron para que no fueran censurados. Hay muchísimas otras obras y tesoros homoeróticos. Es verdad que me he centrado mucho en lo que es el mundo mediterráneo. Me he trasladado también a las culturas precolombinas. He omitido mucha parte de Persia, de Arabia, de Japón, China. También tienen mucho arte homoerótico, tienen láminas. Los árabes también tenían ilustraciones, que fueron después los censores musulmanes los que intentaron que desaparecieran esas láminas. En China también existe una gran cantidad de ilustraciones con un alto contenido sexual homoerótico. No me los he dejado porque haya querido. He escogido los tesoros que para mí son más importantes, que nos hacen entender y visibilizar que la cultura e historia LGTBI ha estado ahí siempre, que en nuestra parte del mundo, que es la zona europea, es lo que más nos compete, es para que se vea que ha existido desde que el hombre es hombre, desde que nos pusimos a dos patitas, ha habido homosexualidad, ha habido muchísima diversidad sexual y muchísimas formas de amar. Así que espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, que si queréis saber algunas otras obras, abajo os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces tanto a mi blog como a la página de Entendidos, donde también escribo hay artículos. Y si queréis saber más, como siempre os digo, cada semana os voy a traer un nuevo vídeo. La semana que viene quiero traer un top 10 de videojuegos con historia.
Pero no me vayas a saltar ya al cuello tan pronto, porque son un top 10 de videojuegos que yo he jugado, que a mí me han gustado, porque sé que voy a dejarme muchos que muchos querréis, os gustarán, pero no los habré jugado, no me habrán gustado, así que ya voy avisando de antemano que es mi top 10. O sea, habrá juegos como Age of Empires, estará el Assassin's Creed, estará el Tomb Raider, muchos juegos que seguramente os gusten y otros que a lo mejor no conozcáis. Y sin más dilación me despido. Si queréis seguir viendo más vídeos, suscribiros a la campanita para no perderos nada, ni perderos el de la semana que viene. Si os ha gustado, dadle a like, comentarme si queréis algún otro tema, porque es verdad que yo cada semana os voy lanzando la píldora de la siguiente, pero estoy abierto a que me digáis, José, quiero tal tema. Pues lo tengo, lo hago. Pero si queréis saber más, como siempre, si queréis tener más cosas que ver, leer, abajo os voy a dejar todos los enlaces que pueda, todos los sitios en los que podáis ver historias, curiosidades, y me despido hasta la semana que viene.